El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Le pido disculpas, he estado convaleciendo de una operación por lo cual no había podido poner al día los programas, pero este programa que estamos grabando sale hoy martes antes de las elecciones generales y estaremos hablando de un tema que genera gran controversia y este es el título: Proyecto Dignidad. ¿Es pro aborto? No te vayas, espera la conclusión que quiero que entiendas a profundidad este tema. Dios te bendiga, volvemos en breve. Bien, para que podamos entender el tema, tenemos que estudiar cuál es la legislación vigente al día de hoy en relación con la vida en el vientre de la mujer. Yo no soy pro aborto. Uso estrategias para luchar contra el aborto, reconociendo que nunca lo vamos a lograr detener, pero que tenemos que proteger al no nacido que tiene vida dentro del vientre. He escuchado recientemente que el Partido Nuevo Progresista no tiene nada en defensa de la vida en el vientre. Eso no es correcto. Sí existe y está, pero para educar, que es el propósito que tengo hoy, quiero leerle lo que fue aprobado el cuatrenio pasado. El Código Civil, lo que fue aprobado, que lo hemos discutido en este programa, sobre la vida del ser humano dentro del vientre de la madre. El artículo 72 del Código Civil, y ustedes saben quién estaba en control del cuatrenio pasado. O sea, esto fue legislado por el Partido Nuevo Progresista con respaldo de legisladores del Partido Popular. O sea, hubo respaldo bipartista. Ok. Ese artículo dice que se presume que el embarazo tiene un plazo de 280 días y que la concepción ocurre en o luego del primer día de ese periodo, contando retroactivamente a partir de la fecha de nacimiento. Ahora bien, eso va acompañado de la que menciona mucho, sin mencionar el artículo 72, que se conoce como el nasciturus, que se reputa nacido. Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por reconocimiento médico, la declaración de testigo de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Los derechos que se reconocen al nasciturus están supeditados a que éste nazca con vida. Ahora bien, el Departamento de Justicia, cuando compareció a discutir estos artículos, tiene la misma postura que yo he venido explicando. Todo esto yo lo he explicado en múltiples programas, lo he explicado en talleres en las iglesias y lo he explicado en mi página Derecho de Palabra en Facebook y Juan M. Gao. Y dice que al evaluar esta figura jurídica, el Departamento de Justicia indicó que desde el punto de vista del derecho privado, desde la concepción se le tiene por nacido para todos los derechos que le son favorables, excepto que nazca muerto. Y que dicha propuesta es constitucional y consona con Roe versus Wade, que estaba vigente en aquel entonces. ¿Qué está diciendo? Que la vida comienza desde la concepción y que se reputa nacido entonces con vida desde el primer día de la concepción. O sea, que la vida del niño en el vientre de la madre está protegida y tiene derechos desde el primer día. ¿Qué significa eso? Que no es el cuerpo de la mamá nada más. Hay otra vida dentro del cuerpo de la mamá. Hay otra vida. Me va siguiendo. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible. Por ende, ese es el Estado de Derecho. Por eso cuando surgen los debates de los proyectos, muchos de nosotros pedimos la renuncia del secretario de Justicia porque no estaba explicando eso. ¿Qué llevó como consecuencia? Una ponencia, que luego te explicaré, provocó unas enmiendas al proyecto que se estaba presentando en aquel entonces que permitió que el Senado lo aprobara, estando vigente Roe versus Wade. ¿Ok?
¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que decir que porque en una plataforma no dice lo que es el Estado de Derecho es demostrar que no se conoce el Estado de Derecho de vigente o que no se quiere reconocer, que no se quiere dar mérito única y exclusivamente por motivos políticos partidistas electorales. Y los que creemos en la causa de la vida estamos por encima de las cuestiones de los votos. Ahora bien, yo he sido consistente que yo no volveré a trabajar con ciertos sectores que es todo o nada y si no se hace, destruyen el trabajo que han hecho otros, porque así fue que conseguimos esto. Habiendo dicho esto, lo repito, se considera con vida desde el primer día de la concepción. Por tanto, el código le dio protección jurídica desde el primer día. Ya está protegido por ley. Nuestro trabajo es que se implemente la ley y en ese sentido se aprobaron unos reglamentos y se van a estar presentando proyectos el cuatrienio que viene dirigido a que como ya Roe versus Wade no está, se va a ampliar esa protección y se va a tratar de unir todo lo que ha sido resuelto que no tenía que ver con Roe versus Wade a ver qué se puede aprobar, porque aquí, mi hermano, usted no puede pretender que después de 40 años sin legislar nada, en un solo proyecto de ley se cubra todo. Y ese error ya se cometió, lo que provocó un veto del gobernador Ricardo Rosselló, entre otras cosas que también envolvían las luchas políticos partidistas al interno del Partido Nuevo Progresista, que sabemos cómo terminaron con la renuncia de Ricardo Rosselló por el asunto del CHAP. El partido no lo respaldó porque ya habían unas peleas internas por unas cuestiones. Peleas internas que tienen todos los partidos. Así que en ese sentido, quiero que estén bien claros que claramente ya la ley existe, fue legislada el cuatrienio pasado por el Partido Nuevo Progresista con respaldo de legisladores populares, de que se considera con vida y con derechos desde el primer día de la concepción. ¿Por qué lo digo? Y vuelvo y lo repito. Porque se está diciendo que el Partido Nuevo Progresista es pro aborto. Eso es falso porque la historia legislativa demuestra que no es así. Ahora bien, esto no se queda allí. Hoy, en la fecha de este programa, se cumplen los 30 días para que entre en vigencia el reglamento número 9606, que sería en el Departamento de Salud el número 132A, que es un reglamento que se genera ante una investigación y unos proyectos de ley en el Senado, en la comisión presidida por la senadora Joan Rodríguez Bebe, en un esfuerzo tripartita, porque el Partido Popular tiene un sector liberal pro aborto y tiene un sector conservador anti-aborto. Ahora bien, las investigaciones jurídicas nos demuestran que donde se ha querido ser absolutista y radical, no se está prevaleciendo. Absolutista y radical es cero aborto. Cero aborto. Eso no está prevaleciendo. Incluso el Partido Republicano ha cambiado postura en cuanto a eso. Este reglamento se aprueba para proteger las niñas menores de edad que las llevan a un aborto. Tiene que estar su progenitor, un tutor legal y provee otras protecciones. Ese proyecto se presentó en la legislatura y no prosperó, pero cuando sale una investigación que se establece el número de violaciones que han recibido menores de edad que no han sido reportadas, se establece este reglamento y se imponen unas responsabilidades al Departamento de Salud y a las clínicas abortivas. Este reglamento recibió el respaldo de la senadora Joan Rodríguez Bebe, del hoy vicepresidente del partido Proyecto Dignidad, licenciado Juanma Frontera, y de toda la oficina de la senadora Joan Rodríguez Bebe, donde estaba la hoy secretaria del partido, Elian Verónica Martínez. Ellos respaldaron este reglamento, hicieron recomendaciones y este reglamento fue respaldado y trabajado por el sector conservador cristiano del Partido No Progresista. Hubo borradores sometidos por Dignidad, hubo comparecencias sometidas por la gente del Proyecto Dignidad, ya sea en su carácter personal o privado, comparecieron y respaldaron esto. Tuve la bendición y el privilegio de ver todos los comentarios, de ver los borradores y pude aportar desde mi pequeña oficina lo que yo entendía. Esta legislación, este reglamento es del PNP, pero nosotros no somos mezquinos políticamente. Aquí también participó gente de Proyecto Dignidad respaldando que tenemos que empezar a regular lo que llevaba 40 años sin regularse. A ellos las felicitaciones que pasaron líneas políticos partidistas. Esto fue un trabajo
en conjunto estuvo sumamente envuelta y dirigió las conversaciones con el gobernador, la senadora Keren Riquelme. Este es el Estado de Derecho en Puerto Rico. El Estado de Derecho no puede ser una propuesta en una plataforma política, porque ya existe. Sería mentirle al pueblo. Hay protección para las menores de edad que son violadas con los requisitos de ley por reglamento. Queremos que se haga ley. Hay protección y reconocimiento de la vida del concebido, pero no nacido desde el primer día de la concepción, a menos que nazca muerto, pero se tiene que proteger la vida en el vientre porque tiene todos los derechos como si hubiera nacido. Así de sencillo. Usted nos pone en una plataforma lo que ya está legislado. Habiendo discutido esto, en nuestra próxima sección vamos a hablarle de unos proyectos que fueron presentados, qué sucedió con los mismos, las diferentes tendencias en los partidos, para en la última sección poder contestar la pregunta, ¿es proyecto dignidad antiaborto? ¿Es proyecto dignidad proaborto? ¿Estamos usando la misma vara para medir o estamos siendo selectivos y escondiendo información para que el opositor político no sea escuchado, poniendo en riesgo las vidas de los niños que están en los vientres única y exclusivamente por beneficio electoral? No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bien. Creo que estás desesperado por la pregunta con que iniciamos el programa. Tranquilo, quédate allí, no te vayas. Marco de derecho, se protege la vida desde la concepción, se considera concebido desde el primer día en el vientre de la madre y lo único que se acepta para rebatir eso es juicio médico. Por ende, ya está protegido la vientre del vientre de la madre y al estar protegido significa que ya no es un solo cuerpo, son dos cuerpos, no uno, dos, escúchalo bien, y eso fue avalado por el Departamento de Justicia cuando estaba vigente Roe versus Wade. ¿Ok? Roe versus Wade decía que la mujer tenía un derecho constitucional al aborto con ciertas restricciones. Fue revocado por Dobbs, que dijo no existe en la Constitución Federal ese derecho y eso desaparece. Por eso cuando Kamala Harris dice que hay que defender el derecho constitucional fundamental de la mujer al aborto, no es verdad, no es correcto. Aquí hay un derecho a la salud de la mujer. Sí lo hay, sí lo hay. Hay unas cuestiones de salud que le va a tocar a los médicos, mediante su consentimiento y sus evaluaciones, hacer unas determinaciones. Ahora bien, el PDLS 495 fue presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe, Ramón Ruiz Nieves Popular y la senadora Keren Riquelme PNP, tripartita. Fue aprobado en el Senado de Puerto Rico, un informe positivo, pasó a la Cámara. Por ende, pasa a la Cámara, apoyo tripartita. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene dos sectores, un sector antiaborto y un sector pro aborto. Hay que reconocer que esas dos tendencias están en el Partido Popular Democrático. El Partido Nuevo Progresista el cuatrienio pasado tenía algunos líderes que propulsaban la defensa del aborto, que ya no están en el partido o simplemente han aceptado que con el caso de Dobbs la cosa cambió y ya no insisten y están claros que ese derecho constitucional sustancial fundamental no está en la Constitución. Tendría que ser legislado y le corresponde a los estados hacerlo, determinar lo que van a hacer. Ya Puerto Rico, el Estado de Derecho estaba antes de Roe versus Wade. Por ende, quiero que estés bien claro. El Partido Dignidad, su representación senatorial, al igual que el Partido Nuevo Progresista, ha concluido que este es un tema que se tiene que ir atendiendo poco a poco y que no se puede usar la estrategia de todo o nada. El Partido Nuevo Progresista llega a este nivel porque el cuatrenio pasado, uno de los problemas del proyecto que fue vetado es que quería cubrirlo todo de una vez. Recibió múltiples enmiendas hasta que llegó a consenso, pero empezó mal porque trató de cubrirlo todo. Un hueco jurídico de 36 años en aquel entonces. Aprendió la lección y ahora ha venido poco a poco Código Civil, reglamento,
proyectos de ley que no han prosperado, pero que han generado reglamentación, que han generado investigaciones, que eso no estaba claro, ya hay unas investigaciones, en un esfuerzo tripartita mediante la comisión que dirigió, y creo que todavía dirige, porque el cuatrienio no ha terminado, la senadora Joan Rodríguez Bebe. No obstante, en la Cámara, el ala liberal del Partido Popular Democrático, dirigida por Tatito Hernández, por el hoy candidato a gobernador por el Partido Popular y por el candidato comisionado del Partido Popular, asumen el liderato y este proyecto no prospera en la Cámara, es derrotado, no prospera. Y ahí les debo, no sé si murió en el proceso o si le sacaron uno negativo, pero la gestión fue que el proyecto no prosperó. Pero si se fijan, una de las cosas era el consentimiento de los padres del tutor legal cuando el aborto era de un menor de edad. Eso se cubrió en este reglamento 132A. Se cubrió. Como no se pasó la ley, el gobernador de Puerto Rico autorizó este reglamento luego de múltiples diálogos, discutirse el alcance y tener disponible, gracias al excelente trabajo de la comisión que preside la senadora Rodríguez Bebe. Y fíjense, no estoy siendo mezquino, le estoy dando el mérito a quien mérito tiene. Porque si estamos en las cosas del Señor, hay que ser justo y darle mérito a quien mérito tiene. Y también contamos con el respaldo del hoy candidato independiente a la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, que también respaldó este proyecto. Ahora bien, otro proyecto que sale es el PDLC 693, que también es aprobado con respaldo tripartita en el Senado de Puerto Rico. Óigame, y cuando digo tripartita, tengo que aclarar que tuvo todo el respaldo de la delegación PNP, según mi entendimiento. No lo pongo en una caja de banco, pero la mayoría del PNP votó a favor y algunos senadores del Partido Popular votaron a favor y el presidente del Senado, honorable Luis Dalmau, defendió con uñas y dientes estos proyectos y se echó en contra de la prensa. O sea que el Partido Popular tiene un sector conservador que defiende la vida, pero tiene un sector liberal que no la defiende, como no defendió la libertad religiosa. Y usted como popular tiene que hacer un balance cómo usted va a votar en un tema, porque gobernar no es un solo tema. Los partidos políticos gobiernan para todos. Ok, ahora bien, ese proyecto del Senado 693 llega a la Cámara cuando se resuelve el caso de Dobbs. El caso de Dobbs revoca Roe vs. Wade. Allí, luego de que había un acuerdo en una mesa de diálogo, había acuerdo con concilio, había acuerdo con líderes de dignidad, con líderes del Partido Nuevo Progresista, con los abogados, con líderes del movimiento, de que iban a respaldar ese y 3 proyectos más, donde estaba incluido el proyecto de la Cámara 715 sobre el doble asesinato, conocido como la ley Kechla-Martin, que era lo que se estaba promocionando, era que si alguien asesinaba a una mujer embarazada y como consecuencia moría el niño en el vientre, se consideraba un doble asesinato y que ya federalmente se había determinado que era cónsono con Roe vs. Wade. ¿Qué sucede? Este proyecto está en la Comisión de los Jurídicos. Tatito Hernández lo saca, le quita la autoridad que era representante en aquel entonces, el representante Aponte, que renunció, y se lo lleva al caucus del PPD y saca un informe negativo. Y esto, que voy a decir, se dijo aquí en un programa por una de las personas que estuvo en esa reunión, y lo confirmamos con personas que estuvieron en esa reunión. Esto fue un acuerdo fuera de la Comisión de los Jurídicos entre el sector liberal del Partido Popular Democrático, Movimiento Victoria Ciudadana y con el aval del sector de Proyecto de Dignidad, que válidamente creen, tienen derecho a creerlo así, que tiene que ser prohibición absoluta a la luz del caso de Dobbs. Ahí estás viendo 2 vertientes antiaborto dentro del Proyecto de Dignidad que chocan el uno con la otra, y la de la Cámara derrota el acuerdo tripartita del Senado. ¿Cuál es la peculiaridad de lo que sucede aquí? Que en el caucus el Partido Popular tenía los votos para el informe negativo, pero si bajaba al hemiciclo, el proyecto quedaba aprobado y este proyecto, el gobernador tenía unos reparos y había pedido que si se cubrían esos reparos de justicia y salud, él lo iba a firmar. Y eso se enmienda, se aceptan recomendaciones de justicia y de salud, provoca un cisma político fuerte dentro del PNP cuando el sector conservador y este servidor estaba envuelto, pide la renuncia del secretario de Salud y del secretario de Justicia
porque las ponencias no son consonas al Estado de Derecho y eso lleva a un consenso legislativo dentro del Estado de Derecho. Se producen las enmiendas y el gobernador lo dice, si llega a mi escritorio lo va a firmar. Y antes de eso, y en medio de ese proceso, la hoy candidata a la gobernación, Jennifer González, dijo, yo respaldo el proyecto, y ese extracto de la entrevista está en mi página de Derecho de Palabra y Juan M. Gao Pacheco, cuando ella habla precisamente que ella cree en el derecho a la vida. O sea, una cosa es que usted no lo crea, una cosa es que usted sea opinionado, pero lo que usted crea o lo que usted opine no son los hechos. Esos son los hechos. Sucede eso, hay un cisma en el partido Dignidad, que no voy a hablar de eso porque eso le corresponde a ellos, pero que tengo conocimiento porque se me explicó. Salen los nombres de las personas que fueron a los legisladores a hablar en contra del proyecto, atienden la situación y ellos llegarán a su consenso si son qué postura en cuanto al aborto van a asumir. Por ende, ¿es proyecto de dignidad pro aborto? No, no lo es. Pero ¿es el PNP pro aborto? Tampoco. Porque todo esto ha tenido el respaldo del PNP. Te leí las leyes aprobadas, te leí el reglamento aprobado, fue firmado por el gobernador, el Código Civil fue firmado por el gobernador, ambos PNP, y han sido de consenso. Ha habido la capacidad de tener consenso. ¿Qué es lo que necesitamos? La capacidad de tener consenso. Lo que necesitamos en ese cuatrienio fue la capacidad de tener consenso y respeto a los acuerdos de un grupo que siempre ha estado envuelto en esto, mesa de la cual yo me levanté porque vi venir la traición y dije, yo no voy a perder mi tiempo porque esto lo van a colgar en la Cámara. Me criticaron y el tiempo me dio la razón a cosas que uno sabe, ¿ve? Porque la sabe, pero empiezo con ese título para que los haters se agiten. Y tengo que decir que no, que Dignidad no es pro aborto, es antiaborto, pero tiene dos facciones. Pero tampoco puedes decir que el PNP es pro aborto, porque no lo es. Con esto queda claramente definido que esa información que está corriendo en las redes y de algunos líderes que dicen que el PNP es pro aborto es falsa. Y esa información que está corriendo por ahí de que Dignidad está claro, tampoco es correcta. Ellos tienen que ponerse y sentarse de acuerdo y respetar qué postura de aborto, porque este reglamento fue respaldado por la plana mayor de Proyecto Dignidad, y le doy las gracias. Fue respaldado por el sector conservador del Partido Popular Democrático y fue respaldado por el Partido No Progresista. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Quiero concluir tratando de hablarte en arroz y habichuela. Proyecto Dignidad no es pro aborto. Utilicé el título para llamar tu atención para que escucharas toda la explicación. Pero Proyecto Dignidad, por la división interna que tenía de cómo atender el proyecto del aborto, provocó que un acuerdo tripartita con instituciones de base de fe conservadora, líderes de diferentes partidos, colapsara al hacer alianza en la Cámara de Representantes y derrotar ese proyecto del Senado que, si hubiera llegado al escritorio del gobernador, hubiera sido firmado. El asunto de las violaciones de los menores no prospera en Cámara porque hay un movimiento dentro del Partido Popular que es liberal pro aborto y detuvo el proyecto. Y ese proyecto se llevó mediante reglamento con una evidencia que consiguió la comisión que dirige la senadora Rodríguez Bebe, que hizo un gran trabajo, y fue y se aprobó. Ahora bien, tanto Javier Jiménez como Jennifer González han sido claras que son pro vida. Y tenemos que medir con la misma vara, porque fue la legislatura PNP, en conjunto con legisladores del Partido Popular, quienes proveyeron los votos para conseguir proyectos aprobados en el Senado y los que ayudaron a un consenso
para un reglamento y que ya existe legislación aprobada el cuatrenio pasado, protegiendo la vida desde el vientre de la madre y diciendo que es persona. Son dos personas, la madre y el bebé. Ese es el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos que decidir si usted todo o nada va a seguir oponiéndose a que se legisle para ponerle pautas y poco a poco ir resolviendo el problema del aborto, proteger a la mujer, proteger la vida del vientre materno que tiene derecho a nacer. Eso usted lo tiene que decidir en estas elecciones. Usted tiene que decidir. El Partido Popular no está claro en esto, tiene un sector liberal y un sector conservador, y usted tiene que buscar dentro del Partido Popular quienes defienden la vida en el vientre de la madre. Victoria Ciudadana ni busque, ni el Partido Independentista ni busque. No somos abortistas, pero tenemos diferentes facciones en nuestros partidos que están en guerra. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Si tu sector pierde, no bloquees, porque un niño que se salve es mucho más de lo que tenemos. 2 niños, 3 niños, 4 niños. Con este reglamento, ya mañana, si usted realmente es pro vida, usted puede llamar al Departamento de Salud, escribir y exigir si ya están vigentes y si ya le están exigiendo los protocolos a las clínicas con fechas específicas. Así se trabaja, se legisla, se reglamenta, se fiscaliza y se ejecuta. No usemos 2 varas. PNP no es pro aborto. Proyecto de Dignidad no es pro aborto. Estoy siendo neutral en el análisis y no estoy pidiendo votos para los míos. No estoy dando los hechos. No conviertas tu opinión en un hecho. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.